Me correspondió el tema de las fuentes de poder para la exposición del instructor Nelson Perdomo del SENA. Mi nombre es Andrés Pérez. Eh, Procedamos entonces a la exposición del tema. El tema fuentes de poder. SENA MEC dice 1, fuentes de poder. Bueno, ¿qué es la fuente de poder? La fuente de poder es un dispositivo interno del computador que recibe la energía eléctrica que llega pues, de la cometida principal, digamos, de la casa en el caso de los computadores personales o las laptops que tenemos en el hogar, o de la cometida principal de la oficina o de la industria pues, en la que nosotros tengamos el ordenador. Hay una diferencia ahí que a tener en cuenta importante y es que para el caso de Colombia, las acometidas normalmente de domiciliarias trabajan a 110 voltios de corriente alterna y las acometidas industriales por lo general son a 220 voltios de corriente alterna. Independiente de eso, las fuentes de poder que le podemos poner a un computador maneja esos dos voltajes. Esto es para el caso de los países, de la mayoría de los países de Latinoamérica. Dependiendo de los países varían los voltajes, pero la mayoría de los países de Latinoamérica se manejan estos valores. En Europa sí es completamente diferente, al igual que en Medio Oriente. Bueno, la fuente de poder, esta es una fuente de poder, dice que es un dispositivo interno del computador que recibe la energía eléctrica de la cometida domiciliaria para este caso. Con el cable de poder normal y corriente lo conectamos a esta parte de aquí y este es el conector que va a al tomacorriente normal. Es importante decir que una de las funciones de la fuente de poder es la de convertir la energía que llega pues de unos 110 voltios de corriente alterna a una energía de corriente continua, que es la que utilizan los diferentes dispositivos al interior de la torre. Pero es importante que esa energía que nos llegue pues tenga un mínimo de calidad. A pesar de que la fuente de poder está hecha para proteger los dispositivos internos, hay que procurar tener la mejor calidad en la energía eléctrica. Por ejemplo, que los tomacorrientes tengan línea tierra para protegerlo de los picos altos de corriente y que procurar que este conector no llegue directamente al tomacorriente, sino que llegue a un regulador de voltaje. Bueno, podemos decir que es un dispositivo interno, ya dijimos, que va dentro de la torre y que por lo general se ubica en la parte de atrás de la torre y va acompañado de uno o más ventiladores que le ayudan a regular su temperatura porque esta es una de las partes que más, digamos, que hacen que se suba la temperatura interna de la caja y lo que debemos procurar es mantener al mínimo la temperatura, aunque es inevitable que se suban a temperaturas incluso de 90 grados centígrados como en la investigación pudimos darnos cuenta. Bueno, podemos decir que el trabajo normal que hace la fuente de poder es recibir los 110 voltios de corriente alterna, como ya lo dijimos, y convertirla a los diferentes voltajes que utilizan los diferentes dispositivos que van al interior de la torre. Por ejemplo, las tarjetas, las unidades, la board, los diferentes dispositivos que tenemos dentro de la torre utilizan ciertos voltajes específicos y lo que hace la fuente de poder es convertir las 110 voltios de corriente alterna en los diferentes voltajes de corriente continua para cada dispositivo. Por eso entra un cable de corriente y de ella salen varios tipos de conexiones diferentes. Entre las funciones que tiene la fuente de poder es la de estabilizar la energía y además de eso, con la estabilización de la energía, proteger los diferentes dispositivos. Bueno, ¿cómo funciona una fuente de poder?
La fuente de poder básicamente es como lo que hemos venido diciendo. Recibe los 110 voltios de corriente alterna y los convierte en una salida de corriente continua que tienen diferente voltaje según los diferentes tipos de conexión de los cuales sale a los dispositivos. Pero básicamente en este gráfico podemos mirar la entrada de corriente alterna. En la entrada de corriente alterna se reciben 110 voltios de corriente, perdón, y se hacen cuatro procesos que son el de transformado, el de rectificado, el de filtro y el de regulado para que la salida sea una corriente continua. Aquí el gráfico nos explica más o menos cómo es el proceso. A grosso modo y en términos generales podemos decir que la entrada de corriente alterna es una entrada que se llama de corriente alterna porque en algunos picos es positiva la corriente y en algunos picos es negativa. La rectificación lo que hace es convertir la energía en solamente energía positiva y el filtrado y el regulado lo que hacen es que no, no existan sobresaltos ni hayan bajones de corriente, sino que sea una línea directa de corriente que se mantenga. Por eso se llama corriente continua, porque es el mismo flujo continuo y constante. Podemos decir la energía llega por medio del cable a una bobina reductora. En el proceso de transformación, la bobina reductora es un dispositivo electrónico, pero explicado, digamos, en palabras sencillas, primero que todo tenemos que saber qué es una bobina. Una bobina es un dispositivo electrónico que almacena energía en forma de campo magnético. Todo cable por el que circula una corriente tiene a su alrededor un campo magnético generado por la mencionada corriente. Al estar la bobina hecha de espiras de cable, el campo magnético circula por el centro de la bobina y cierra su camino, por su parte exterior. Dice, las bobinas se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellas. Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellas, esta tratará de mantener su condición anterior. Por eso, en el proceso de transformación, la bobina reductora lo que hace es convertir esa energía, digamos, en algo un poco más manejable, algo que va a tender a mantener la condición. Si se baja el voltaje, a que se mantenga ese voltaje en el cual se bajó. Bueno, el segundo proceso es el de rectificación. En el proceso de rectificación, lo que se hace es transformar la energía de corriente alterna a corriente directa por medio de los dispositivos rectificadores que son los diodos semiconductores. Eso es algo de electrónica, pero en términos generales ese es el proceso de rectificación. El proceso de filtrado, que es el tercer proceso, dice, por medio de los capacitores suaviza el voltaje y le da la calidad de la corriente continua. Disminuye el rizado de la señal, Aquí vemos cómo el proceso, después del proceso de filtrado se disminuye el rizado y se mantiene ya un poco más lineal, para después en el proceso de filtrado ya convertirse en una energía lineal. Dice, el voltaje ya suavizado se regula y se eliminan los picos para evitar el deterioro de los frágiles dispositivos electrónicos internos del computador. Bueno. Hablemos de los tipos de fuentes. Existen dos tipos de fuentes de poder que son las AT y las ATX. Aquí en la fotografía estamos viendo una fuente ATX que es una fuente moderna. Así, digamos que a simple vista podrían identificarse varias cosas importantes eh, que diferencian los dos tipos de fuentes. Pero podríamos decir que las AT son las fuentes antiguas, según la investigación son anteriores a 1995 aproximadamente, y las ATX son las modernas, después de 1995. ¿Por qué 1995? Porque más o menos en esa época fue cuando se dieron cambios radicales en la UAR y en general en la arquitectura de los computadores, de las torres, y se desarrollaron los slots, por ejemplo, los AGP, que son los slots de las tarjetas aceleradoras gráficas, las tarjetas SLI, los conectores SATA, etcétera. O sea, se dieron ciertos cambios que hicieron que ya las torres cambiaran de dimensiones y digamos que en característica física como tal las partes internas sufrieron un cambio que hicieron que las fuentes AT cambiaran por lo que conocemos ahora las ATX. Además de eso se introdujeron cambios, por ejemplo, que las fuentes ATX ya no eran
tan mecánicas, sino que eran ya el proceso, por ejemplo, de encendido ya es electrónico y se maneja incluso por software. No sé si de pronto se recuerda que en el tiempo de las fuentes AT, cuando uno apagaba el computador, uno hacía el proceso de cerrado de todos los programas, apagaba digamos, por sistema operativo uno apagaba el sistema, pero el computador no quedaba apagado, sino que le salió en la pantalla un letrero que decía, ahora puede apagar el ordenador para que usted mecánicamente presionar el botón power pues para que quedara plenamente apagado. Hoy en día usted los computadores modernos los apaga por sistema operativo y ellos ya no quedan consumiendo energía. Listo. Hay varias características bien importantes respecto a eso. Las AT prácticamente son fuentes que no se utilizan hoy en día. Hablemos de las fuentes AT primero, que fueron las primeras que salieron. Como características, ¿qué podemos decir? Son de encendido mecánico, tienen un switch de encendido mecánico. eh, una característica especial que tenían era que tenían un conector, digamos, una salida de energía hacia los monitores. Eso era una característica que tenían las fuentes AT. Las fuentes AT mm, hacían esto porque, según la investigación que hicimos, los monitores son la parte del computador que más, digamos, que más consumen energía y más necesitan, digamos, trabajan hacen un proceso para una cantidad de energía mayor, un voltaje mayor que el resto de los dispositivos. Las fuentes de energía, quienes defienden el uso de las fuentes AT dicen que permite un ahorro en el consumo de energía, puesto que usted cuando apaga aquí la fuente, ya el computador queda completamente, o sea, ya no consume absolutamente nada de energía, mientras que en las fuentes ATX usted la paga por software, pero de todas maneras él sigue con algo de consumo para mantener la memoria y ciertas cosas pues importantes. Las partes externas de las fuentes AT. Las fuentes AT tienen un ventilador. Bueno, hay varias partes que son comunes para ambas. Hablemos especialmente de las fuentes AT. Las fuentes AT cuentan con un ventilador que es quien expulsa el aire caliente del interior y regula la temperatura. Como ya lo habíamos mencionado, la fuente es uno de los dispositivos del computador que más aumenta la temperatura interna y esto pues en los dispositivos electrónicos tiene que procurarse siempre porque la temperatura se mantenga lo más baja posible. El segundo, el 2 dice conector de alimentación, es quien recibe el cable de corriente desde el enchufe. Es este que tenemos por aquí. El 3 el selector de voltaje, que es un dispositivo pequeñito que permite seleccionar el voltaje de la red a la que se conecta. Como ya lo habíamos explicado antes, para Colombia es de 110 a 115 voltios de corriente alterna aproximadamente para las redes domiciliares y de 220 a 240 voltios de corriente alterna en redes industriales. El cuarto es el conector AT, que, perdón, el conector de suministro que permite conectar los monitores de los cuales habíamos hablado al principio. El 5 es el conector AT. Bueno, ese es el conector, quizá uno de los conectores más importantes que salen de las fuentes, porque es el que va directamente a alimentar la board. La board se alimenta, digamos que la board alimenta toda la energía, pues, o sea, la board es el elemento donde se centran y a donde se conectan todos los dispositivos, el elemento central al cual se conectan todos los dispositivos del computador, la tarjeta madre. Para las fuentes AT se manejaban dos conectores que iban, estos dos iban a la fuente, perdón, al conector de energía de la board. Esa es una diferencia que tenemos con los conectores ATX, que ahora es uno y tiene más pines, debido a que ahora el consumo es, digamos, diferente respecto a las clases de board que existían antes. Bueno. El sexto es un conector de 4 terminales ID que alimenta los discos duros y diferentes unidades que se conectan por el sistema ID, como algunas unidades, no solo los discos duros, pero lo normal es que se conecten conectores ID. El 7 son los conectores terminales FD, que eso eran para conectar las unidades de disco de 3,5.
que eran muy comunes. Hoy en día ya ni siquiera se utilizan esas unidades. Y 8, importante, es un interruptor manual. Esta no la tiene la ATX. El interruptor manual es el que permite encender la fuente de manera mecánica. Esto desapareció en las fuentes ATX.